Digital Red for You. Hola a todos, soy David López, bienvenidos a un nuevo vídeo de fotocrítica número 59 ya. Fotocrítica en la que hoy vamos a ver 4 álbumes. Entre ellos vamos a ver uno de 500 píxeles, ¿vale? Normalmente vemos álbumes de Flickr y como sabéis no solamente me podéis enviar, no solamente podéis compartir conmigo pues álbumes de Flickr, también me podéis enviar, como os he dicho en anteriores fotocríticas, pues bien un link a un blog que tengáis, una página web, en este caso un 500 píxeles. Y en un futuro, como os dije en la última fotocrítica, la 58, pues veremos de qué manera podemos agrupar cuando sean blogs, cuando sean páginas y demás, y hacer una cosa no solamente viendo la fotografía, sino viendo algo más. Cómo enviarme o cómo hacerme llegar vuestras fotos, vuestros links, vuestras URLs de lo que queráis que critiquemos, por así decirlo. Pues vámonos al blog. Vais a ver aquí en la página web, aquí arriba donde tenéis el menú, una sección donde pone critica mi álbum, pincháis aquí y aquí dentro lo que vais a tener son pues como una especie de formulario. Aquí veis que pone algún ejemplo de cómo enviar un álbum o una URL de un álbum de Flickr, pero como os he dicho no tiene por qué ser un álbum de Flickr, también puede ser pues la URL a un blog que tengáis o algo así. Solamente tenéis que poner vuestro nombre, vuestra dirección de correo electrónico y aquí poner pues la URL del álbum de Flickr o, como os digo, de lo que queréis enviarme para que analicemos. Bueno, como os he dicho, hoy tenemos 4 álbumes. Vamos a empezar con este de Mark BS, que como veis tenemos poquitas fotos, tenemos únicamente 6 fotos. El segundo será este de Carlos Antequera, que en este sí que tenemos unas cuantas fotos más. Después tenemos otro que es de Diácono Photography, que este hay un montón de fotos. Normalmente no suelo incluir, en las fotocríticas no suelo incluir pues cuando me mandáis una historia entera de Flickr o cuando tal. Pero como os digo, como vamos a intentar ver o analizar otras cosas aparte de simplemente álbumes de Flickr, lo que vamos a hacer es un vistazo a las fotos que más nos llamen la atención en este álbum. Y el último que os digo, que es el de 500 píxeles, es este que es de Nahuel Genise. Bueno, el primer álbum que vamos a ver es este de Mark BS. Tenemos poquitas fotos, vamos a hablar de un par de ellas. Vamos a empezar hablando por esta foto de los fuegos artificiales. Cuando hagáis fotos de fuegos artificiales siempre es muy complicado porque al fin y al cabo uno no sabe bien cómo hacer el encuadre, dónde se van a dibujar realmente en el cielo. Hay algunos que se dibujarán dentro de nuestro encuadre y algunos que se nos puede ir un poco hacia un lado como este que veis aquí. Cuando hacemos fotos de fuegos artificiales debemos utilizar una velocidad de obturación que no sea una velocidad de obturación muy rápida, porque entonces congelaremos mucho el momento, entonces tendremos mucho humo, pero no tendremos lo que es la estela en sí. ¿Cuál es el problema? Que cuando hacemos velocidades de obturación muy lentas, se nos mancha un poco la fotografía como veis, por estas cortinas de humo. Las cortinas de humo se mueven mucho más lento en principio que el fuego, al no ser que haya mucho viento en ese día o en ese momento. Así que no os recomiendo tampoco que hagáis una velocidad de obturación muy lenta. Vamos a ver cuál tenía esta. Esta fotografía tiene una velocidad de 3,2 segundos. A lo mejor una velocidad de obturación un poquito más rápida, no os estoy hablando de una velocidad de obturación de un cienavo de segundo, pero a lo mejor una velocidad de obturación de un cuarto de segundo, una velocidad de obturación de un segundo, pues sí que nos van a permitir dibujar a lo mejor líneas de los cohetes, pero nos van a intentar, en cierto modo, evitar un poco este humo que tenemos movido, que bueno, que tampoco es el gran problema. Lo que os hablaba al principio, el tema del encuadre. Intentad asegurar un poco, esta fotografía fue hecha con 18 milímetros, era la posición más angular que tenía Mark en su cámara. Y hizo bien, porque imaginaos que vais a hacer este tipo de fotografías y que no tenéis muy controlado dónde, pues como os decía antes, dónde se van a pintar los fuegos. Pues siempre es mejor ser un poco precavidos, hacer una escena muy amplia, ¿vale? Como en este caso Mark, aunque en este caso aún, como veis aquí arriba, se le escapó un poco. Y luego intentar recortar. Si veis que nos hemos pasado, si hemos cogido demasiado ángulo, si hemos hecho un encuadre demasiado amplio, pues luego hoy en día todos tenemos cámaras de fácil 18 megapíxeles. Así que siempre podremos hacer un recorte. Será más crítico con el enfoque, tendremos un poquito menos de resolución, pero podremos dar el aspecto a la fotografía que realmente queríamos y podemos lidiar un poco pues con esa incertidumbre de dónde se va a disparar el fuego o no. En esta fotografía Mark a lo mejor lo que debería haber hecho es ser un poco más radical con el suelo. Fijaros que aquí, bueno, podemos ver un montón de gente, mola este reflejo que hay en el mar de los fuegos artificiales, pero creo que podríamos haber cortado un poquito más la fotografía por aquí abajo. No me refiero a cortar simplemente, sino que me refiero a levantar un poquito la cámara. Si lo hubiese levantado Mark, como os digo, hubiésemos cortado un poquito de abajo y hubiésemos conseguido un poquito más de aire por arriba. Otra cosa, Mark cuando estaba haciendo estas fotografías, esta como vemos, tiene una velocidad de obturación de 3,2 segundos, pues Mark cuando lo estaba haciendo seguramente estaba viendo las fotografías en la pantalla. Normalmente los fuegos artificiales puede ser muchas veces que a lo mejor en determinadas consecuencias de disparos de fuegos artificiales todos vayan en la misma zona más o menos. Así que si Mark estaba viendo que salía mucho mar, si veía que estaban saliendo muy cortados arriba,
puedes perder o debes perder, no perder, debes invertir unos segundos para poder, aunque pierdas alguna foto, para poder encuadrar, para mover un poco la cámara, para probar otras cosas. No afrontéis una toma de fotografías como algo en trípode, como algo que plantáis la cámara, empecéis a hacer fotos y la cámara no se va a poder mover de ahí nunca. Es decir, la cámara podemos moverla, podemos hacer un par de fotos y moverla, no tenéis que casaros con esa posición durante toda la sesión, ¿vale? Siempre es bueno intentar probar cosas diferentes porque a lo mejor lo que estáis haciendo no va a salir bien o va a salir, podríamos decir, no mal, pero no vais a conseguir el resultado que estáis buscando, no vais a conseguir mejor resultado y pues a lo mejor moviendo la cámara encontráis o coincidís con un encuadre que a lo mejor os gusta más. Vamos a irnos a otra fotografía del álbum de Mark. Vamos a hablar sobre esta fotografía de la motocicleta. Bueno, esta fotografía, como veis, de este depósito de esta, suponemos que una Harley Davidson, como pone aquí abajo en el título de la fotografía, es una foto que está a perfecta exposición, como podéis ver. Tal vez algo que eche, podríamos decir, en falta esta fotografía es intentar hacer un encuadre diferente en la foto. Como veis, estamos muy encima de lo que es el depósito y estamos muy centrados en lo que es el depósito. Está claro que la moto parece que está aparcada y no sabemos si esta motocicleta es de Mark o es de algún amigo y tenía posibilidad o de subirse en ella o de moverla. ¿Por qué os cuento este rollo de subirse encima o moverla? Porque al fin y al cabo esta fotografía me diría mucho más si no viésemos esta línea aquí. ¿Veis esta línea blanca? Esta línea blanca lo que está diciendo es que la moto está aparcada o está en un sitio donde la moto no se está moviendo. Es decir, que la moto es una moto que a lo mejor está directamente por la calle. En ese caso, que sea una moto que está directamente por la calle, creo que a lo mejor nos teníamos que haber centrado un poco más en el depósito. Habéis buscado un encuadre un poco más cerrado. Vamos a ver con qué óptica está hecho, con el 55 milímetros de un 18-55. Pues habernos acercado un poquito más a lo que es el diseño, haber cortado a lo mejor un poco por aquí el encuadre, no sé, haber buscado algo reflejando más el dibujo. ¿Que Mark quería que se notase bien que era una motocicleta? Pues buscar algo más relacionado con la motocicleta, que a lo mejor estuviese encarada en un carril, aunque no se estuviera moviendo. Una fotografía o el dueño subido en la moto con la mano agarrando el manillar y una fotografía en la cual pudiéramos apreciar pues un poco del cuerpo de la persona que está en la motocicleta y el dibujo del depósito. Algo así, no sé, algo que diera un poco más de... que cuente algo más, no simplemente, sí, es una buena foto, es una foto con una exposición perfecta, con un encuadre que podíamos decir que a lo mejor es acertado, pero no sé, que contase algo más la fotografía. Aparte, si nos quedamos con este encuadre porque no tenemos más posibilidad, como os he dicho, la exposición está bien, pero algo que me estropea un poco la fotografía es que, bueno, no es que esté cortada por arriba, porque podéis ver aquí como debajo tenemos la otra esfera, aquí vamos a subir, pero está muy justa en esta esfera, además la exposición es muy diferente en esta parte de aquí que le está dando el sol que en esta parte de aquí. Entonces, esto puede ser muchas veces o por simple viñeteo del objetivo, que todos los rebordes de la fotografía está un poco más oscura, o porque le hemos metido un viñeteo nosotros a posta. Pero esto lo podemos corregir. Si lo hemos metido a posta, no meterlo. Y si es por culpa del objetivo, pues podemos activar la corrección del perfil, por ejemplo, de herramientas como Lightroom. Lo que nos va a hacer es contrarrestar ese viñeteo que tiene el objetivo y va a levantar un poco la exposición de esas zonas de las esquinas. Y a lo mejor podríamos ver un poco más, pues, detalles de las esferas y bueno... El espejo aquí, que se ve un poquito el reflejo, tampoco me acaba de gustar mucho, ¿vale? Eso ya es un poco, como diríamos en el instituto, para nota, ¿vale? Por así decirlo. Y pues vamos a ver esta última foto, una fotografía nocturna de este puerto, para terminar. Una fotografía nocturna y luego veremos en otro álbum algo sobre los balances de blancos, pero es una fotografía nocturna que me parece que está bien balanceada. Veis que tenemos las cosas que son blancas, vemos que son blancas, no tenemos cosas de colores raros. Cuando hacemos fotografías nocturnas tenemos el problema de que la calle es un caos. El tipo de luces que hay es un caos. Aquí podemos ver que hay luces, pues como veis aquí en el reflejo amarillas, luces que son más blancas. Últimamente están muy de moda las luces blancas y llevamos una herencia, o tenemos una herencia de muchos años de luces muy amarillas, luces anaranjadas. El problema de esto es que nos crea una mezcla de colores, de tonos que es horrible. Aquí además tenemos morados, tenemos rojos, tenemos naranjas... ¿Veis? Hay un abanico muy grande de luces, pero me parece que lo que es el sujeto principal, que es esta parte, pues no sabemos si es, yo creo que es un muelle, un puerto, está bien. Algo que no me gusta de la fotografía, fijaros en esta parte de aquí, en esta parte derecha. ¿Qué le pasa a esta parte derecha? Pues que en esta parte derecha seguramente Mark o ha metido un viñeteo o hay algo raro, porque veis este tono raro que tiene este edificio de aquí. ¿Veis cómo tiene un aspecto? Tiene el aspecto típico, dejadme ver, 27 milímetros, un 0,3, 4,5. Mirad, por ejemplo, en este tipo de fotografías, cuando hagáis fotografía nocturna,
no tengáis miedo en cerrar el diafragma. Sé que hay poca luz, que tenéis que disparar más lento, pero si estáis disparando a 0,3 podéis disparar a 1 segundo perfectamente. Así que cerrad un poquito el diafragma, os vais a asegurar tener una mayor profundidad de campo, pero no lo cerréis mucho, porque si lo cerráis mucho lo que vais a conseguir es que os hagan las luces muy estrelladas, con muchas líneas como de estrellas. Lo que os quería decir de esta parte de la derecha, vamos a hacerlo grande, mirad, ¿veis este edificio de aquí? Tiene un aspecto como si estuviese muy quemado y hubiésemos intentado corregir esto con un pincel de exposición o con un viñeteo y demás. Esto queda horrible, muchas veces es mejor a lo mejor cortar una imagen que hacer esto. O bien, si está un poco quemado, déjalo, porque al fin y al cabo es la perspectiva que había, ¿vale? O sea, muchas veces intentamos arreglar algo de una manera que lo que hace es estropear el resto de la fotografía. Si es muy llamativo, si queda muy mal porque está muy quemado, intenta recortarlo, intenta quitártelo de en medio. Si no puedes, no intentes bajar la exposición sin tener información, que es lo que pasa tanto en las bombillas como en esta parte de aquí del agua. Que no tenemos información y en vez de irse a un tono negro, lo que se va es a un gris raro, un blanco grisáceo, que no hace más que decirnos que no teníamos información en esa parte de la fotografía. Vamos a irnos a otro álbum, vamos a irnos ahora al álbum de Carlos Antequera, Folgado. En este vamos a hablar, como os decía antes, de los balances de blanco. Y vamos a empezar hablando con esta fotografía de los balances de blancos. Bueno, en esta fotografía vamos a hablar de varias cosas. Mirad, tenemos una fotografía, una exposición larga de una fuente. Cosas de esta fotografía que decir. Lo primero es el encuadre. Sí, la glorieta veis que la hemos captado, podríamos decir prácticamente entera, con todo el movimiento este de las luces, pero ¿veis cómo está inclinada? ¿Veis cómo está así la glorieta? Y en la línea del horizonte está inclinada hacia abajo. No sé, parece que si pones aquí una pelota se va a caer para allá. Y eso me estropea mucho una fotografía, me descoloca mucho en la fotografía eso. Así que lo primero que tenemos que hacer con esta foto es enderezarla, corregirla un poco, levantar el lado derecho y ponerla más plana. Lo segundo, hemos hecho una exposición larga de una fuente. Y el problema que tiene esta fuente es que, como veis, tiene farolas de diferentes iluminaciones. En esta fotografía podíamos, siempre cuando hacemos una foto y llegamos al ordenador, podemos o bien mantener el balance de blancos que tenga la cámara, que tenía como automático, que muchas veces con este tipo de iluminación no lo va a dar bien, o lo podemos modificar nosotros. En el caso que lo modifiquemos, en herramientas como Lightroom, por ejemplo, tenemos un botón que es una jeringuilla o un... no sé cómo se llaman estas cosas que apretas y coge una muestra. Bueno, podemos poner una muestra de blanco, es decir, que nosotros le vamos a decir qué parte de la fotografía es blanco. ¿Qué habría hecho yo en este caso? ¿O cómo utilizar esta herramienta? Pues yo siempre utilizo esta herramienta sobre el sujeto principal, o sobre una planta, o sobre una zona blanca del sujeto principal, entendedme, no sobre una camisa azul del sujeto principal, porque se va a creer que el azul es blanco, entonces nos va a cambiar todos los colores. Pero en este caso, pues hubiese pinchado sobre el agua, que sabemos que esta espuma que hace el agua es blanca. ¿Qué habría hecho eso? Pues nos habría balanceado la luz a estas farolas, que como veis que son muy moradas. Esa luz nos habría salido bien. La fuente la teníamos de un color completamente blanco, no de este tono morado ultravioleta, ¿no? Es un tono un poco raro. ¿Qué pasaría? Pues que seguramente estas líneas amarillas se nos van a ir un poco más amarillo, estas farolas se nos van a ir un poco más a naranja, estas verdosas de aquí se nos van a ir seguramente también un poco más amarillo. Pero da igual porque ya tenemos faros amarillos. Lo que es el sujeto principal de la fotografía, que es esa glorieta, que es esa fuente, la tenemos en blanco, la tenemos balanceada en blanco y eso, desde mi punto de vista, es lo importante. Después vamos a tener líneas amarillas, rojas, da igual que las líneas de los coches, que ya son algo amarillas, sean un poco más amarillas, ¿vale? No os preocupéis por eso. Pero sobre todo, ya os digo, balance de blancos y enderezar la fotografía, eso sin ninguna duda. Luego, aparte, podríamos haber elegido mejor un encuadre. Veis que tenemos edificios aquí en la zona de izquierda y luego por aquí al fondo no tenemos absolutamente nada. Aquí vemos como tenemos lo que aparentemente es un cementerio, muchos carteles publicitarios. Estamos siempre limitados por donde vivimos y seguramente Carlos hizo esta foto desde la ventana de su casa, pero movernos un poco para la derecha para coger la glorieta con el campo de fondo o movernos hacia la izquierda o hacia la derecha para coger la glorieta, pues con esta calle de aquí, esta avenida o con los edificios o algo así, pues la verdad es que sería mejor. Vámonos a otra foto. Otra foto de la que os quiero hablar es esta otra. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso, podríamos decir, opuesto. Aquí tenemos un balance de blancos perfecto. No sé si será cosa de que Carlos lo ha buscado adrede o no. En este caso, ¿qué haría yo? Pues como veis tenemos este puente que es de hormigón. Pues simplemente teníamos que pinchar
con el balance de blancos, aquí, en esta parte de aquí donde tengo la lupa, pues ahí podríamos coger una muestra de balance de blancos. Lo que nos va a hacer es medir como blanco toda la luz que le está llegando al puente y el resto de cosas que se vayan de balance de blancos, no pasa nada. Si estas bombillas se van a amarillo, que se vayan a amarillo, da igual. El sujeto principal es el puente y eso es lo que tenemos que tener perfectamente balanceado. En esta foto además pasa otra cosa, vamos a ver la velocidad de obturación. En esta son 1/8 de segundo o 8 segundos. 8 segundos. ¿Qué pasa cuando hacemos exposiciones muy largas? Pues cuando hay árboles en las fotografías, pues que pasa lo que pasa este árbol que tenemos aquí en semi-primer plano, que nos sale completamente movido, nos sale como con una estela rara. Y esto pasa porque, voy a encender la luz porque estamos prácticamente sin luz, y esto pasa, pues como veis, porque se va moviendo y va pintando pues ese movimiento como esa estela. Y eso la verdad es que queda horrible en la fotografía, ¿vale? Eso no os lo recomiendo. No recomiendo que hagáis exposiciones muy largas cuando tenéis árboles y demás, a no ser que queréis buscar ese efecto o que sea un día muy tranquilo de viento, que no haya nada de viento, porque seguramente lo que vais a conseguir es pues ese movimiento del árbol. Por lo demás, como veis, bueno, la fotografía no está mal, me sobra un poco tal vez esta farola de aquí, pero claro, Carlos no iba a llevársela por delante para hacer la fotografía, no vamos a destrozar las ciudades. Vamos a ver otra más. Como veis, Carlos tiene mucha foto panorámica en este álbum. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de la fotografía panorámica, sobre todo fotografía panorámica para un paisaje, sí. Fotografía panorámica para algún sujeto que es alargado, la puedo aceptar, pero fotografía panorámica para algo que no es panorámico, que no tal, no me acaba de funcionar, al no ser que sea para encajar algo en algún sitio. Si tenéis un marco, pues bueno, vale. Si tenéis que rellenar un hueco en una web, que es, pues por ejemplo, la portada de Facebook, que tiene un formato panorámico, perfecto, no hay problema. Pero dar un aspecto panorámico a una fotografía, porque sí, sin tener que requerir que sea panorámica, de eso no soy especialmente amigo. Bueno, ya sabéis que tampoco soy muy amigo del tema de mantener un color en las fotos, pero bueno, eso ya es un poco más cosa de gustos. Fotografía que me ha gustado bastante de este cartel es esta de aquí, ¿veis? A lo mejor esta fotografía se prestaba más a hacer un encuadre panorámico, ¿veis? Por todas las ventanas, esto podríamos haber hecho aquí un recorte. Esta foto me parece que sí que se presta mucho más a un encuadre panorámico que la fotografía anterior, que esta fotografía, ¿vale? Sin embargo, Carlos ha decidido aplicarlo a esta fotografía en lugar que a la otra. Yo habría valorado más, ya que hago un panorámico, hacerlo de la otra imagen. Y vamos a terminar con el álbum de Carlos. Vamos a buscar una foto. Vamos a buscar esta otra del puente, que es un contraluz con una persona desenfocada en primer plano. Vamos a ver un poquito de información. F5.3, un 160 de segundo, 45 milímetros de objetivo. Mirad, en esta fotografía veis que tenemos este puente, que es la foto que teníamos antes. Tenemos aquí un montón de maleza y tenemos esta persona aquí. Cosas que me molestan, pues os lo he dicho en alguna fotocrítica ya. Cuando hacemos fotografías de contraluz, tened en cuenta que vamos a solapar cosas sobre otras cosas y no vamos a diferenciar lo que son. Es decir, tenemos estos árboles y detrás tenemos este puente. Entonces, como todo va a ser negro, no vamos a diferenciar uno del otro. Así que con esto sí pediría llevar un poquito de cuidado. Nos podemos ir un poquito para la derecha, podemos movernos un poco. Luego, este sujeto que tenemos a la derecha, que está, como veis, un poquito desenfocado. Podría pensar que a lo mejor no dejarlo desenfocado, es decir, intentar cerrar diafragma en esta fotografía todo lo posible para que esta silueta también salga a foco, me parecería que empastaría mucho la foto. Igual que os he dicho con el tema de los árboles, si hubiésemos hecho esto, sería todo un poco caótico, porque tendríamos un rostro a la derecha, árboles, un puente de fondo que está todo mezclado, que no sabemos muy bien diferenciar las formas. Si nos vamos a Photoshop y utilizamos la herramienta del selector mágico, que lo que hace es buscar todo ese contorno, ese color, o rellenar toda esa zona hasta el próximo corte, pues si utilizamos esa herramienta nos iba a seleccionar todo esto. Entonces, si esto está a foco, nos crea un poco un caos, ¿vale? Entonces, me parece bien que en esta foto tengamos este sujeto un poco desenfocado porque le da profundidad a la fotografía. Pero como os he dicho, lo que no me acaba de gustar es que tengamos estos arbolitos aquí, o bien a foco, o bien así tan solapados en el puente. ¿Qué más os podría decir? Pues que tendríamos que haber llevado un poquito más de cuidado con los negros. Cuando hagáis fotografías de este estilo, aseguraos de que los negros están empastados, están totalmente quemados. Porque si no vamos a tener, como veis, tenemos definición en lo que es el puente. Y esto hace, pues como en esta barra de aquí, en esta tubería de aquí, o en este soporte, o en este sujeción, lo que sea, pues que tengamos ahí un poquito de color. Y eso afea un poco esa sensación de contraluz puro que tiene la fotografía. Vámonos a otro álbum, al tercer álbum, que este álbum es de... Bueno, este álbum que es una línea entera de tiempo, que este es de Diácono Photography.
Y vamos a empezar hablando, pues mirad, por ejemplo, en esta fotografía de aquí. Cuando hacemos una fotografía podemos elegir, ya lo sabéis, y con el tema de los teléfonos móviles hoy en día se ha puesto mucho más de moda el tema de los diferentes formatos, el 1:1, este cuadrado que veis en pantalla, o bien el 3/2 de una cámara reflex, el 4/3 de una cámara, por ejemplo, de sensor 4/3, pues como puede ser una cámara compacta, por ejemplo, o una cámara de estas de micro 4/3 de Panasonic, de Olympus y demás. Entonces, cuando estamos utilizando un formato de fotografía, tenemos que ser conscientes del formato de fotografía que estamos utilizando y que la fotografía la hemos hecho pensando en ese formato de fotografía. Antiguamente, cuando un fotógrafo cogía una cámara reflex, sabía que tenía un encuadre rectangular, que tenía una relación de aspecto 3:2. Si un fotógrafo cogía una cámara de formato medio de 6x6, sabía que tenía otro tipo de formato, que tenía un 1:1. Y si cogía una cámara de medio formato, por ejemplo, de 6x7, pues sabía que tenía un formato de 4/3, ¿vale? Entonces, en función del tipo de formato que estaba utilizando, pues hacía un encuadre u otro. ¿Por qué os cuento todo este rollo ahora? Porque fijaos, en esta fotografía me parece una fotografía que se podría sacar partido en el encuadre 1:1, pero no ajustando tanto aquí abajo. ¿Veis que hemos dejado esto? Vamos a hacerlo en grande. En 2000. Me he pasado. Vale. Ya he hecho la descarga de todas las fotocríticas, como no. Tenía que hacerlo, si no reventaba. ¿Veis? Aquí hemos dejado muy apurado aquí abajo esto. Si estamos haciendo en 1:1, estamos dando al espectador que está viendo la fotografía, le estamos dando algo muy encajonado, le estamos dando algo muy cuadradito. Es como mirar dentro de una caja. Y cuando ponemos algo dentro de una caja, no buscamos ponerlo en una esquina. Buscamos ponerlo en el centro, que se vea bien. Entonces, en este caso, yo hubiese dejado más aire por abajo. Esto no lo hubiese ajustado tanto. Y hubiese quitado un poquito de aire por arriba. ¿Cuál es el problema? Pues que seguramente este cartel de St. Helens Passage nos lo comeríamos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues simplemente levantar un poco la cámara. Simplemente levantando la cámara, como os digo, pues habríamos cambiado un poco la perspectiva. Nos va a quedar diferente, no nos va a quedar así con tanto este punto de fuga, pero vamos a conseguir poder cortar un poquito más por arriba y darle un poquito más de aire por abajo. Y eso le va a dar a la fotografía no otro aspecto, porque va a tener el mismo aspecto, pero no va a crear esa tensión que se crea un poquito ahí al verlo tan justo, tan justo, tan justo. Tampoco ayuda que tengamos este volardo aquí. Veis que este volardo lo tenemos cortado porque está más abajo, seguramente esté en el medio de la calle, parece, o en este borde de aquí, para que no se meta ningún carro por aquí, o ningún coche, o yo que sé, a saber Dios para qué han puesto eso. Eso tampoco ayuda, entonces podríamos incluso intentar buscar encuadrar también ese entero, intentar no cortar ese volardo, o luego viene a hacer una edición y quitarlo por Photoshop, ¿vale? Eso ya un poco más al estilo de cada uno, pero no va a ser fácil quitarlo por Photoshop porque tendremos esta sombra de esta farola y nos va a dar un poquito de guerra. ¿Qué podríamos haber hecho también? Simplemente irnos para atrás. Para dar un poquito de aire por abajo, pues simplemente cortar menos fotografía, dar un par de pasos para atrás, tener una escena más amplia y entonces en ese caso ya hacer este recorte 1:1. Vamos a irnos a otra fotografía de este infinito álbum. Vamos a ver cuál elegimos. Mirad, vamos a hablar de esta fotografía de paisaje. Como veis, es una fotografía de paisaje, tenemos un atardecer, tenemos el cielo muy blanco, os diría que demasiado blanco para mi gusto. El sol está ya muy bajo porque podéis ver cómo la piedra está muy rojiza, eso es por la temperatura de color, eso es que el sol ya está en sus últimos momentos de vida este día. ¿Qué le pasa a esta fotografía de paisaje? ¿Por qué no me gusta? Varias cosas. Una, es caótica, ¿vale? No tenemos algo alto, no tenemos... Bueno, son altos porque aquí tenemos una torre de luz, pero no tenemos nada que se distinga sobre el resto. Es decir, tenemos como una parte muy de selva y al final tenemos el mar. Me parece que la exposición del cielo está demasiado alta. Yo habría intentado bajar un poco la exposición del cielo. No tenemos que sacrificar toda la zona esta de selva por bajar la exposición del cielo. Podemos aplicar un degradado de exposición en herramientas como Lightroom o bien una máscara también de exposición en herramientas como Photoshop y con eso podríamos haber bajado la exposición del cielo y darle un poco más de dramatismo a la fotografía. Algo muy importante en esta foto y que me sobra mucho es esta planta de aquí. Si aquí hubiese una persona sería diferente porque nos está mostrando cómo esa persona está viendo un atardecer. Y en ese caso a lo mejor tal vez tendríamos que haber girado la cámara y haber sacado el sol, ¿vale? Porque mirar un atardecer de espaldas... A lo mejor que la persona estuviese mirando para otro lado, pero es que una planta aquí en el medio con una piedra, no sé, nos da la sensación como de decir, espera, que quiero mirar detrás de esto, ¿no? Quiero asomarme y quiero ver lo que hay detrás. No me acaba de convencer que tengamos ahí pues ese cacho de plantón.
Después de esta vamos a ver otra más de este álbum y como veis, cuando os dije hace meses que quería que me envieseis álbumes de Flickr para ir analizando lo que es álbumes enteros, para ver un poco el estilo y demás, fijaos en este álbum. No tenemos un nexo de unión muy claro entre fotografías. Vemos fotografías como por ejemplo esta y esta, que están muy ajustadas de balance blanco, es decir, tienen una temperatura de color, vamos a decir, muy correcta, y luego encontramos otras fotografías como esta, que están muy amarillas. Luego además vemos fotografías como esta que está muy contrastada, esta está muy contrastada, esta está bastante contrastada, y luego vemos fotografías muy planas de contraste como esta, es decir, esta también está muy plana de contraste. Hay una diferencia grande entre unas ediciones y otras ediciones. Tal vez hay veces que podemos buscar pues que un balance de blancos quede mejor para diferente tipo de fotografía. A lo mejor una fotografía, pues lo que puede ser, por ejemplo, pues no sé, de una boda, pues puede tener una temperatura de color, un tono más cálido, menos cálido. Una fotografía a lo mejor más de bodegón, de lo que puede ser a lo mejor un vaso, pues si ese vaso tiene que dar un aspecto de algo refrescante, pues tiene que ser algo un poco más frío, ¿no? Con un tono más azulado, no tan amarillento. Pero en diferentes fotografías de retrato vemos un abanico muy grande de balance de blancos y me desconcierta un poco ver tantos diferentes criterios dentro de un mismo tipo de fotografía, ¿vale? Intentaría ser un poco, fijaros, por ejemplo, intentaría ser un poco más constante, es lo que os iba a decir. ¿Veis esta que tenemos una foto muy azulada con esta hierba muy azulada? Luego, sin embargo, tenemos esta muy amarilla. Y vamos a terminar esta hablando de esta fotografía que veis aquí. Lo que os decía del balance de blancos es que es algo muy importante. O sea, hace no mucho tiempo, podríamos decir, hace algunos años se puso muy de moda hacer las fotografías con un balance de blancos muy amarillento. En determinadas ocasiones, vale, funciona bien, está bien utilizar un balance de blancos amarillo, pero creo que es muy peligroso abusar de ello porque vamos a estropear las fotos, las vamos a convertir en fotografías muy amarillas. Yo he encontrado incluso algunos fotógrafos profesionales que me parece que se pasaban mucho con el amarillo. Está bien utilizar un poquito de amarillo, dar un aspecto cálido a las fotografías, pero no cambiemos colores. No hagamos hierba que está verde pero que es amarilla, o sea, que parece que está quemada. No hagamos flores amarillas anaranjadas. No convirtamos un cerezo en un árbol de margaritas, ¿vale? No. Hay que trabajar con el color sin llegar a pasarse con él. Fijaos en esta fotografía. Vamos a hacerla un poco grande. Vamos a fijarnos en lo que es el rostro, las pieles y demás, como en cuanto nos pasamos de amarillo es... No sé, a mí es que no me gusta nada pasarme con el amarillo. Me parece que está bien el amarillo, que da un tono cálido, como os decía, pero ¿veis cómo tenemos las pieles totalmente anaranjadas, el pelo totalmente anaranjado? Es cierto que el sol no ayuda, porque el sol está cayendo, ¿vale? Y es algo que debéis tener muy en cuenta. Cuando el sol está cayendo, cuando el sol ya está en sus últimos momentos, no metéis amarillo a las fotos si el sujeto está bañado por el sol. Si el sujeto está en una zona de sombra, sí, metedle mucho amarillo, porque en cuanto el sol cae, da una luz que es muy amarilla, pero a lo que él ilumina. En cuanto él no ilumina, en cuanto algo está iluminado por luz general que hay en la atmósfera, tiene un tono de sombra muy azulado. Entonces, os podéis encontrar con que una fotografía, cuando está atardeciendo en una zona de sombra, hablo de sombra de un edificio, no hablo de esta sombra de aquí, cuando una fotografía está hecha en una zona de sombra, pues con un balance de blancos a lo mejor de 6000 grados Kelvin de temperatura, tiene un tono muy azulado. Y hay que darle 7000 u 8000 de temperatura de color. No tengáis miedo en esos casos. Pero cuando está bañado por el sol, cuando tiene una luz del sol directa, no os paséis con el amarillo porque hacéis, como os digo, hacéis que un cerezo parezca un árbol de amapolas. Y me parece horrible. Por último vamos a ver, como os decía, este álbum de 500 píxeles de Nahuel Genise. No soy muy amigo de 500 píxeles, no he utilizado prácticamente 500 píxeles y de paso voy a hacer una crítica a 500 píxeles. Es un portal donde vemos fotografías, donde podemos ver fotografías, por así decirlo, y todas las fotografías que subimos pues tienen un aspecto de 1:1, una proporción de 1:1. Entonces no diferenciamos entre fotografía panorámica y fotografía vertical, o sea, panorámica, fotografía horizontal o fotografía vertical. Y es algo que la verdad no me gusta especialmente. Pues mira, vamos a empezar con este álbum de 500 píxeles hablando de esta fotografía. Vamos a ver si se hace grande. Esta foto de aquí. Es una fotografía, como veis, creo que tiene una correcta exposición, pero tiene un problema, podríamos decir, entre comillas, que es esta sombra de aquí abajo del suelo. Muchas veces una sombra ayuda mucho, y aquí vemos también un poco lo que hablábamos antes, el tema de las sombras. ¿Veis qué azul está la sombra? Una sombra no es gris, una sombra no es negra, las sombras siempre son azules. Y en una fotografía
una sombra nos puede dar un aspecto muy raro. En este caso, como tenemos un lago tan azul y una sombra tan azul, nos llega a causar un cierto desconcierto en esta parte de aquí, como si este embarcadero pues saliera casi del agua, ¿vale? Saliera prácticamente de la nada, podríamos decir. ¿Qué hacer en estos casos? Vamos a ver si tenemos datos EXIF aquí. Bueno, vale, esta fotografía está hecha con una cámara compacta, es una Sony W630, 125, f8, 80... Vale, ¿qué tenemos que haber hecho en esta fotografía para intentar corregir este problemilla que os digo de la sombra? Dar 3 pasos para adelante. Poner una óptica, si podemos, un poquito más angular, aunque en este caso tenemos un 4,5 milímetros, que seguramente sea lo más angular que podíamos tener. Pero si Nahuel se hubiese acercado un poco más, hubiese dado 3-4 pasos, pues se hubiese puesto al borde de la luz y ya se hubiese quitado de en medio esta sombra de aquí y habría tenido toda la perspectiva entera del lago sin tener esta sombra que molestase mucho. Vamos a nuestra otra fotografía. Vale, vamos a hablar ahora de esta fotografía que es de este ángel en un cementerio de El Salvador, como nos pone Nahuel. Cuando hagáis fotografías, y esto creo que os lo dije también en alguna fotocrítica anterior o en algún vídeo últimamente, cuando hagamos una fotografía de contraluz, tener cuidado que el foco principal, el foco de luz, no esté a nuestra vista, es decir, que algo se interponga entre el foco y nosotros. ¿Por qué? Porque si no, ese foco lo va a contaminar todo, como veis en esta foto. Nos va a llenar demasiado la escena, nos va a incluso va a quemar tanto los píxeles, va a conseguir este efecto de blooming, que se llamaba, que lo que hace es que va hinchando los píxeles de información, al final nos quedamos sin información en un montón de fotografía, como veis aquí. Esta fotografía, si le bajamos mucho la exposición, vamos a tener un contraluz de toda esta parte de aquí, pero esta parte de aquí va a ser blanca. Es decir, aquí no vamos a tener nada de información y eso queda horrible. Lo que tenemos que hacer es siempre, si tenemos, yo creo que sí os lo dije en la última, yo creo, si tenemos aquí el foco, si lo tenemos aquí, va a salir un fogonazo de luz, pero si nos lo ponemos detrás va a cambiar, nos va a dibujar más la silueta, nos va y nos va a quedar un aspecto mucho mejor en este caso que pues dejándolo un poquito en el medio de la escena. Luego, si se mete un poco pues estos efectos de diafragma y demás, pues podemos intentar corregirlo con un poquito de contraste, con un poquito de qué tal. Si subís el contraste en las fotografías que tengáis estos espectros, podéis en cierto modo intentar corregirlo un poco. Se va a seguir viendo, pero podéis alargarlo un poco. ¿Veis? En esta siguiente fotografía, esto es lo que os decía. Poner el sujeto delante del foco de luz, porque así os va a dibujar la silueta y os va a quedar mucho mejor la exposición, os va a mantener el cielo azul y os va a mantener exposición si hacéis una buena medición. En este caso, os recomiendo una medición puntual, donde en esta zona de aquí, en la zona de sombras es donde tenéis que medir, porque este es el sujeto que vais a sacar. Si medís en el cielo vais a tener un contraluz con todo esto completamente negro, ¿vale? Pero bueno, este es el ejemplo vivo de lo que os estaba comentando anteriormente. Vale, vamos a ver 2 fotografías más de esta. Vamos a ver esta que pone degustación, que como veis es una fotografía de una copa de vino y es una fotografía un poco rara porque como veis podemos apreciar cómo hay unas ventanas y unas nubes aquí a la derecha y es un claro ejemplo de cómo la exposición en una fotografía nos puede cambiar mucho una fotografía. Si en esta foto hubiésemos utilizado una exposición, o sea, hubiésemos levantado un poquito más la exposición, podríamos apreciar mejor la copa. A lo mejor me hubiese gustado más, pero me gusta el rollo que Nahuel ha querido dar porque veis que vemos que es una copa porque lo asociamos nosotros, porque jugamos un poquito con la imaginación. Y me parece me parece un buen trabajo de exposición. Os quería enseñar esta foto por eso, porque veis cómo jugando simplemente con la exposición, podemos hacer jugar a nuestra cabeza. Y a lo mejor hay muchos que ahí no vean una copa. Vean a lo mejor un líquido, vean un... No creo, ¿vale? Casi todos veremos al final una copa, pero bueno, ahí lo dejamos. Y vamos a terminar con esta fotografía de estas barricas, muy relacionada con la fotografía anterior de la copa de vino. Y en esta foto vamos a volver a hablar de algo que hemos hablado antes, que es el balance de blancos. Esto está en una bodega, está en un interior, dentro del interior de la bodega está iluminado todo por bombillas seguramente de tungsteno, que es lo que hemos tenido durante un montón de años. El tungsteno ilumina a una temperatura de color de 3200 grados Kelvin y eso es una luz bastante más amarilla que la luz de día normal, que la luz del sol. ¿Qué pasa? Pues que la imagen entera veis que tiene ese tono amarillo, veis cómo tiene la madera ese tono anaranjado. En esta foto es complicado buscar una zona blanca, es decir, es difícil decir, oye, voy a buscar una zona blanca para hacer un balance de blancos, pero no siempre necesitáis o tenemos que recurrir a la herramienta de Lightroom, que es pues como ya os lo he dicho antes, a ver si lo miro cómo se llama porque nunca sé cómo llamarlo, esta jeringa de color, donde extraemos el color, podríamos decir, ¿vale? No siempre tenemos que recurrir a esta herramienta, lo que podemos hacer también
es introducir una temperatura de color a mano. ¿No? Tenemos que tener un poco en la cabeza pues las diferentes temperaturas de color de los diferentes tipos de iluminación. Como os digo, bombilla de tungsteno 3200, tubos fluorescentes 4300, luz del sol 5600 grados Kelvin. Ahí, sabiendo más o menos lo que estamos haciendo, podremos un poco elegirnos. Cuando nosotros entramos en un sitio, aquí por ejemplo, yo no tengo bombillas de tungsteno, yo son tubos fluorescentes, así que sé que esta luz da una temperatura de color un poquito más alta de tungsteno, unos 4000 y pico grados Kelvin. Si estoy grabando, por ejemplo, este vídeo y lo estoy grabando con luz del sol, con luz de calle, como hemos empezado el vídeo, pues sé que tengo que ajustar la cámara a una temperatura de color de unos 5000 y pico grados Kelvin. Si lo estoy haciendo con una iluminación de tungsteno, pues entonces tendría que bajar unos 3200 grados Kelvin aproximadamente, ¿vale? Que sería la temperatura de color pues para la iluminación de tungsteno. En este caso seguramente si lo hubiésemos cambiado y si lo hubiésemos bajado, pues tendríamos un color más natural de la madera. Tendríamos este metal con un tono menos anaranjado y hubiésemos obtenido pues una fotografía un poquito más fiel al color real que tenía esta fotografía en sí. Pues muchas gracias a todos por haber visto este vídeo de fotocrítica número 59, gracias a los 4 por haber enviado vuestros álbumes. Si vosotros también queréis participar en las fotocríticas y queréis que hablemos sobre vuestras fotografías, ¿qué tenéis que hacer? Pues solamente os tenéis que ir al blog, a digitalrefolio.com, aquí arriba en el menú donde pone crítica mi álbum pincháis y os cargará esta página que simplemente es, pues como os decía antes, un pequeño formulario de cómo hacer un álbum de Flickr, pero como os digo, también podéis hacer no solamente un álbum de Flickr, también podéis enviarme, pues como habéis visto hoy, pues una página, por ejemplo, de 500 píxeles, o bien pues un blog que tengáis, una página que tengáis sobre fotografía, algo así también nos valdría, ¿vale? Y estaremos encantados, o estaré encantado de hablar sobre ello. Pues eso ha sido todo. Deciros también que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, también en la esquina inferior derecha, y seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. ¡Hasta la vista!